Bueno, se han explicado algunos detalles ya importantes del presupuesto del ejercicio 2020, pero yo voy a ver si puedo desglosar un poquito más detalles más técnicos de este documento. Como se ha dicho, el presupuesto de ayuntamiento en estados de gastos e ingresos asciende a 196,5 millones de euros. El presupuesto del organismo autónomo Visitelche, con gastos e ingresos por un importe de 2,3 millones de euros. Y en cuanto a las empresas municipales, Pimesa asciende a ingresos a 19,4 millones y a gastos a 18,7. De Mebesa, que es mantenimiento d'espais verds, ingressos 1.054.000 euros y gastos 1.042.000 euros. Y de Aigües y Sanejament d'Elx, Aigües d'Elx, ingressos 30.063.000 euros y de gastos 30.054.000. Como bien ha dicho el alcalde, el estado de consolidación del presupuesto del ayuntamiento, contando con todas estas empresas municipales y con el organismo autónomo, asciende en cuanto a ingresos a 244,6 millones y en cuanto a gastos a 244,3 millones, por lo que hay un superávit de 242.255.000 euros. Esto demuestra el equilibrio presupuestario con el que se trabaja a la hora de hacer el presupuesto, además también de dar obligado cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con esa regla de gasto del 2,8%. La previsión de ingresos del presupuesto asciende, como digo, a 196,5 millones, lo que supone un incremento del 12,31% respecto a los créditos iniciales del ejercicio 2019. Saben ustedes que a lo largo del 19 se han producido modificaciones y se produjo también la aprobación del reajuste del presupuesto del 19. Nosotros nos basamos en los créditos iniciales del 19 a la hora de comparar los presupuestos del 2020. A grandes rasgos, los impuestos directos, que saben ustedes que son el IBI, el IAE, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, la plusvalía, sufren una pequeña disminución del 0,78%. Al margen de esta actualización de las ordenanzas fiscales aprobadas en el mes de octubre, los datos de recaudación que se desprenden de la contabilidad dan como resultado una pequeña disminución en la recaudación de las liquidaciones de los ejercicios cerrados. No obstante, hay que contar con un incremento del 10,18% de los ingresos de la participación del IRPF del Estado. Además de impuestos indirectos, también tiene una subida respecto a la recaudación del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras, y también el incremento en la previsión de ingresos correspondientes a la participación de distintos tributos del Estado. En el capítulo de tasas y otros ingresos hay un pequeño decremento del 0,89% con respecto al ejercicio 2019 relativo a la liquidación de algunas tasas, como por ejemplo tasa de cementerios o servicios fúnebres o la utilización de algunas instalaciones deportivas. En cuanto al capítulo de transferencias corrientes, hay una consignación, estamos hablando de ingresos, de 57.955.000 euros. Supone un aumento del 7,84% con respecto al 19, en el que se destaca, por ejemplo, las subvenciones para la puesta en marcha del taller de empleo Elche 13, Etformem Elche segunda parte, o subvenciones generales que se reciben de servicios sociales. En el capítulo de ingresos patrimoniales, que es el 4, se incrementa un 4,43% debido a esa previsión de ingresos que tenemos en el ayuntamiento de determinadas concesiones. En cuanto a la enajenación de solares, es decir, venta de terrenos, se prevé una enajenación de solares por total de 2.102.738 euros. En el capítulo 7, que es las transferencias de capital, es un capítulo importante porque se habla de las subvenciones solicitadas por parte de este ayuntamiento y que ascienden a 8.517.171 euros, lo que supone, comparado con el año 19, en un incremento de 8.113.000. Y estamos hablando de las subvenciones que recibe el ayuntamiento en cuanto al plan Edifican, que se han contemplado, y tengo que decir que es una cifra importantísima si lo comparamos con otros ayuntamientos de la provincia, se han contemplado para el plan Edifican 5.752.000 euros. Y además también se contempla la estrategia DUSI, que contempla una financiación para el próximo ejercicio de 2.761.000 euros.
En el capítulo 9, que es el pasivo financiero, es decir, aquellas operaciones de créditos que este ayuntamiento puede concertar, podemos hablar que el ayuntamiento podría concertar una nueva operación de créditos, si así lo viera, de 6.480.000 euros. En cuanto al presupuesto de gastos, ya se ha comentado la cifra, asciende del ayuntamiento a 196,4 millones de euros y ha experimentado un incremento del 14,5 con respecto a los iniciales del año 19. Estamos hablando de cerca de 25 millones de euros más, y todo tiene una explicación. Yo ahora lo detallaré, pero a grandes rasgos hay ese incremento porque se suben las transferencias corrientes, es decir, se suben las subvenciones que recibe este ayuntamiento, bajan los intereses que paga el ayuntamiento por estas amortizaciones de préstamo y también suben las inversiones reales. Por eso el presupuesto con respecto al 19 tiene ese incremento del 14,5%. En el capítulo de personal hay un incremento del 6,8% debido sobre todo y principalmente a la aplicación del segundo acuerdo Estado-Sindicatos para la mejora de empleo público, que establece un incremento fijo en las retribuciones tanto básicas como complementarias de un 2% y un 1% adicional. Saben ustedes que en el reajuste del presupuesto 19 ya se contempló ese 2,5% de ese acuerdo gobierno-sindicatos. Además, también se ha registrado o consignado el crédito necesario para las retribuciones del personal contratado en base a los programas subvencionados y también los compromisos con la plantilla del ayuntamiento en cuanto, por ejemplo, se acordarán ustedes los atrasos del turno cero de la policía local. En el capítulo de bienes corrientes y servicios, es decir, el gasto corriente, los contratos que tiene este ayuntamiento, hay un incremento de un 5% con respecto al ejercicio anterior, estamos hablando de 74,5 millones. En el capítulo de gastos financieros, como bien he dicho antes, ascienden, es decir, los intereses que paga este ayuntamiento por tener los préstamos, 315.743 euros y supone una disminución del 44,31% con respecto al año 19. Y esta baja se debe fundamentalmente a la reducción de los tipos de interés que se aplican y a la bajada del capital pendiente de amortizar. Cada año vamos amortizando más deuda, por tanto los intereses van bajando. En el capítulo 4 de subvenciones, es decir, esos créditos por aportaciones del ayuntamiento, como bien ha dicho la compañera Esther, aquellos colectivos y entidades de todo índole que da este ayuntamiento, se prevé por un importe de 8.711.477 euros, lo que experimenta un aumento del 8,5% con respecto al ejercicio anterior. Ya lo comentamos en el pleno de julio aprobando el reajuste del 19 y también en la de actualización de ordenanzas fiscales, que además de esos incrementos de los contratos y de la subida, como se decía hasta ahora, del IPC de todos los contratos, también hay una serie de compromisos con colectivos, entidades pues que requerían más colaboración por parte de este ayuntamiento. Por ejemplo, uno de los compromisos adquiridos por parte de este ayuntamiento con el Misteri era subir un 12,5% la aportación y así se ha contemplado en este presupuesto. Además, suben 200.000 euros más las ayudas económicas de emergencia social a 2,2, las ayudas al pago del IBI en ese 1 millón de euros, o las subvenciones al Chemprende con 200.000. También en este capítulo está la aportación a Visitelche, que experimenta un incremento de cerca de 200.000 euros. El fondo de contingencia sé que se establece en 917.000 euros. En el capítulo de inversiones, si lo comparamos con los iniciales del 19, hay un importante incremento. Hemos pasado de 1,9 millones de los iniciales del 19, sin contar las modificaciones, a 19,5 millones de euros. En el capítulo de transferencias de capital, es decir, lo que es las subvenciones que da este ayuntamiento para subvencionar cuestiones concretas y de una serie de características, en este sentido estamos hablando de, como bien ha dicho el alcalde, de la partida de la rehabilitación y mejoras en la accesibilidad de viviendas, que se incrementa 50.000 euros con respecto al año anterior. Y en el capítulo 9, el de pasivos financieros, amortizaciones, van a ascender este año a 12.248.455 euros, lo que sufre una bajada del 15,82% con respecto al 19.
Estamos hablando de la amortización de préstamos y, como hemos dicho anteriormente, como cada vez vamos pagando más, al final va quedando menos deuda. El año pasado pagamos más de 15 millones de euros de deuda, este año pagaremos 12,2 millones de euros. Por eso esa bajada del 15,8%. Simplemente comentar que este presupuesto municipal es coherente con el límite establecido de la regla de gasto, como bien he dicho antes, con el 2,8%. Y por hacer un pequeño análisis político, consolida los pilares del estado del bienestar, es un presupuesto que piensa en las personas de los barrios, de las pedanías. Tengo que decir que las pedanías tienen un importante presupuesto contemplado en las diferentes partidas de todo el presupuesto, que contribuye a la mejora de los servicios y espacios públicos y que piensa en la sostenibilidad del entorno, la movilidad urbana y la eficiencia energética. Y consideramos que es el mejor inicio de la legislatura, que se prevé muy beneficioso a nuestro juicio para la ciudadanía y para el avance de nuestra ciudad. Y por dar dos detalles más, tengo que decir que este equipo de gobierno, la verdad es que ha tenido muchísimo interés a la hora de hacer los presupuestos de cada departamento, y se han incorporado partidas nuevas, partidas que no estaban hasta ahora. Estamos hablando de un total de 21 partidas nuevas, y por destacar algunas que son, a mi juicio, importantes, se ha creado una partida de proyectos de innovación. Existe en este ayuntamiento una concejalía de innovación con Ramón Abad, que está aquí, y se ha presupuestado 100.000 euros para esta concejalía. También, efectivamente, con respecto a la capitalidad verde europea y su promoción, hay más de 30.000 euros. Hay una partida de adecuación del Palacio de Altamira y Museo Ibero, que continúa con esta segunda fase del plan museológico del Palacio de Altamira, por 60.000 euros. La elaboración de un plan municipal de juventud, importante y necesario, con 18.000 euros. También una partida pequeña pero importante de actividades culturales de la memoria histórica, de 5.000 euros, o el premio periodístico Vicente Verdú, con 6.000, también una de promoción de eficiencia energética, de campañas de concienciación, de 6.000 euros, o una que creo que también es muy importante, de conservación y mantenimiento de los puentes de nuestra ciudad, por valor de 100.000 euros.